¿Quiere usted recibir la palabra? Muy bien, pues vamos allá, vamos a Hechos capítulo 4, vamos a buscar Hechos 4. Estamos en un momento donde la iglesia está construyéndose, estamos en unos tiempos en donde, no sé si usted lo lee, lo siente en su espíritu, pero la iglesia está dando los cambios oportunos para poder ser una iglesia relevante, para poder ser una iglesia que impacte a la sociedad donde se encuentra, y todos tenemos que alistarnos a ese fin, ¿no? A ese objetivo. Y entonces estamos en un momento donde debemos aprender como iglesia cómo hemos de desenvolvernos. Así que Hechos 4 es un momento de narración de la iglesia primitiva que nos va a dar muy buen ejemplo de cómo debemos trasladar esos principios a nuestro día. Y Hechos 4, versículo 23 dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Bien. Fíjese usted que aquí nos encontramos en un momento donde los creyentes se unen para orar, pidiendo confianza y valor a su Señor. Le piden a Dios que haya algo que ocurra en su interior, porque están en un momento donde van a tener que reivindicar su creencia. Van a tener que ser valientes a la hora de la predicación de Cristo. Ellos han vivido unos sucesos hasta este momento trascendentales. Su seguidor a quien seguían Cristo, no solamente había muerto, sino también había resucitado. La semana pasada nosotros vimos cómo aparecía a sus apóstoles, aparecía a sus discípulos, cómo Tomás tenía respuesta ante ciertas dudas de la incredulidad. Y esa aparición de Jesús no era únicamente un momento que reivindicaba la resurrección de Cristo, sino que a continuación iba a ocurrir algo trascendental para nosotros como iglesia, es que iba a suceder la promesa de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2 narra cómo viene ese derramamiento del Espíritu Santo, y están en este instante emocionados con la visita de la presencia del Espíritu Santo. Están siendo conmovidos con su llenura, porque no solamente están escuchando predicaciones de enorme fe sobre Cristo, sino que están viendo señales, están viendo sanidades, están viendo milagros. Hay movimiento social en este instante. Pero ¿qué ocurre? Que justo aquí, en Hechos 4, en el versículo 4, dice que se estaban juntando cerca de 5,000. ¿Cuántos? 5,000. Nosotros aquí estamos orando por un auditorio que ¿cuántos más o menos creemos que va a albergar? 6,000, 12,000, 7,000 más varias reuniones serían 12,000. O sea que no vamos lejos de ese momento, ¿verdad? No vamos lejos de ese anhelo de un movimiento del Espíritu que congregue a muchos para escuchar la voz de Dios. Pero claro, los líderes religiosos, los principales, en aquel momento los judíos estaban en un instante de decir: esto se nos está yendo de las manos, algo está ocurriendo aquí, está cogiendo mucha popularidad la iglesia, están siendo muchos los que se juntan para escuchar el mover de lo que hace el Espíritu Santo y escuchar de Cristo. Hagamos algo. Raptemos, cojamos, apresemos a Pedro y a Juan, que eran los que estaban en este momento, y exijámosles cuenta de qué es esto que está ocurriendo. Y realmente comienzan a tener atribulaciones como iglesia.
Y en esa exigencia de cuentas hay un momento donde les dicen, os vamos a amenazar porque no queremos que prediquéis más a Cristo. No queremos que lo mencionéis más. Ya está bien de predicar a Cristo. Y entonces la iglesia se ve en un momento convulso donde ahora lo que necesita es valentía. Donde ahora lo que necesita es un coraje. Algo nuevo para saber cómo reaccionar ante una sociedad que le dice, cállate, esto no, esto no me gusta, este tema que estás mencionando. Este movimiento de Cristo y la presencia y sanidades y milagros, no, esto no nos saca ventaja a nosotros. ¿A usted no le parece que hay alguna similitud con los tiempos de ahora? ¿No le parece que estamos en unos momentos donde predicar de Cristo como que a la gente le suena extraño y preferirá su silencio? ¿No lo nota? Y entonces Pedro, junto con aquellos que estaban como nueva iglesia, hacen algo especial, ¿sabe? Tienen algunas acciones que son modelo para nosotros como iglesia y yo quiero compartirlas con usted. Quiero compartir 3 características que hizo la iglesia en aquel momento que podrían ser modelo para nosotros. Y la primera característica la vamos a ver aquí en Hechos 4, la vamos a ver concretamente en el versículo 8. El versículo 8 es el instante en el que los principales apresan vamos a decir, los principales gobernantes apresan a Pedro y a Juan y le están pidiendo cuenta, le están diciendo, danos cuenta de esta sanidad que acabas de hacer. Hay un cojo ahora mismo que acaba de ser sano. ¿Qué es esto que estás haciendo, no? Y entonces en este versículo 8, Pedro dice, fíjese bien cómo lo dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ésta haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es impresionante este momento porque Pedro tiene la actitud de reconocer a su Señor. Tiene la actitud de glorificar y adorar el nombre de Cristo. Fíjese usted que en este instante no era Cristo el que estaba allí presente. No, dice que era Pedro lleno del Espíritu de Dios y estando lleno de la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo, en ese instante dice, esta sanidad ocurrió porque el nombre de Cristo le sanó. Es un acto donde Pedro le enseña a la iglesia, no soy yo, no es mi capacidad, no es mi virtud, en mi humanidad. Es un instante donde le dice, yo he visto cómo el nombre de Cristo está por encima de toda autoridad, le dice ahí que es la piedra, el ángulo, la cabeza, y es esta presencia, este nombre, el que tiene efecto para sanidad y para salvación. Y usted a lo mejor entiende esto, pero lo que ocurre es que a veces la iglesia ha centralizado la muestra del poder de Dios, de la presencia de Dios en algunos pocos. Si hay una sanidad, entonces solo las sanidades ocurren por medio de Pepe, ¿no? Pepe vivió un momento de sanidad y todos buscamos a Pepe, ¿no? Pepe es el que sana allí en la iglesia de Tijuana. Pepe es el que consigue que se revuelquen las cosas o cambien las cosas de una manera sobrenatural. No es Pepe, no soy yo. Es la presencia del Espíritu Santo a través de mí.
Entonces, la iglesia tiene que interiorizar el anhelo de que Cristo se muestre a través de sí misma. Qué ilusión el que yo diga, Cristo, muéstrate a través de mí. Porque cuando yo nombro tu nombre, que tiene todo poder, entonces entenderé que tú vas a acercarte a aquellos que aún no te conocen. Es la importancia de adorar y exaltar a quien le corresponde. Pedro no dijo, y Pedro, que parece que tenía desparpajo, ¿no? Pero Pedro no dijo, querido pueblo y religiosos que estáis pidiéndome cuenta, a continuación mis ayudantes van a repartir tarjetas para que me contactéis por teléfono y me invitéis a las aldeas a poder ir haciendo sanidades. Me dejáis una lista con las peticiones de en qué orden tengo que ir sanando o cómo queréis que yo haga esto. Pedro no estaba él gestionando, ¿no?, su satisfacción humana de desenvolverse maravillosamente. ¿Qué estaba haciendo Pedro aquí? Él estaba adorando a su Señor y estaba reconociendo el lugar que tenía en su ser. Y es que fíjese que la adoración y la exaltación consiste en negarse uno a sí mismo. Yo poder adorar a Dios significa que le diga, no es tanto mi apetencia, no es tanto mi satisfacción, no es tanto mis agrados o mis deseos de desarrollo, de grandeza. Eres tú mostrándote como tú quieras a través de mí. Eres tú mostrándote como tú lo consideres a través de mí. Y cuando la iglesia anhela y desea que en el nombre de Cristo se muestre la iglesia a la sociedad, entonces no dude que le va a gustar a usted y a mí. Amén. ¿Usted quiere ser usado por el Señor? Bien. Es impresionante cómo Pedro tiene la sensibilidad de, estando lleno por el Espíritu, decir, soy de Él. Y es en nombre de Cristo. Y a mí lo que me encanta es esto. Dicen en un instante, Pedro no es alguien erudito en la ley. No es una persona instruida en la palabra. No es alguien que diga, es que tiene habilidad para un poco enredarnos un poquillo con los conocimientos que tiene. No, él era una persona sencilla, era de pueblo, era del vulgo, relajado, convencional como usted y yo, del día a día, de los que cogemos metro, autobús, nos movemos por un lado, trabajamos mucho, 4, 6, 8, 12, 15 horas, tranquilo, era de la gente. Y era impresionante en ese instante cuando hablaba, cómo se le veía algo interesante, y era que había estado con Cristo. Ellos se maravillaban, los religiosos se maravillaban diciendo, es que ¿cómo una persona sin formación, sin letras, se desenvuelve de esta manera? El Espíritu de Dios va a hacer las transformaciones oportunas que usted necesite para ser el agente de Cristo en la tierra. No es necesario que se agobie pensando en si usted no tiene, no puede, no hizo, no llegó. Usted céntrese en ser dependiente de la presencia de Dios. Anhele que el Espíritu Santo le use y usted verá cómo en muchas ocasiones hasta se expresa de maneras, o ocurren cosas que usted dice, no fui yo, acuérdese, no se lleve la gloria a usted, no, acuérdese, la iglesia de hoy tiene que reconocerle, tiene que adorarle y decir, este es Cristo a través de mí, es Cristo el que ha hecho que yo comprendiese esto, que se diera esta situación, porque la iglesia de Cristo le reconoce y le adora a Él. Amén. Bien, pues entonces, fíjese, bien, ahí venga, ánimo, gracias. Qué privilegio, ¿verdad? Tener esa llenura del Señor. Y fíjese que no queda únicamente en Cristo a través de mí, sino que también ocurre algo importante, y es, sitúese en este momento, sitúese en el instante de está el pueblo de Dios junto
orando, diciendo, nos están amenazando, nos están diciendo, callaros, no habléis de Cristo, ya no hagáis más estos milagros y estas sanaciones. Ellos se unen, comienzan a orar, que es donde nos ubicamos, y comienzan a reconocer que la iglesia siempre ha tenido tribulación, que era algo que iba a suceder. No nos iban a poner alfombra roja para llegar a predicar de Cristo. No nos iban a poner sillas cómodas para poder escuchar de Él. No iba a ser sencilla la manifestación de la presencia de Dios. Eso ya la iglesia sabía que se estaba diciendo. Pero algo ocurre en esa oración, y es que ellos no solamente piden valor, no solamente piden valentía, sino que piden la manifestación de la presencia de Dios. Fíjese, vámonos ahí a Hechos 4, un poquito más abajo. Perdonen que le tenga así yo bailando entre pasajes, es un poco para que no se me duerma dentro de lo que cabe. Hechos 4, versículo 29, ¿lo tiene por ahí? ¿Sí? Y en Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, este es el momento donde el pueblo está orando y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué impresionante el clamor de la iglesia, y es: manifiéstate, Padre, manifiéstate y hazlo como tú lo sabes hacer, de manera sobrenatural, no de manera humana, manipulada. Fíjate que la ciencia tiene que manipular, ¿no?, la realidad, tiene que objetivar, tiene que experimentar, tiene que repetir, tiene que controlar lo que ocurre para poder explicarse los sucesos de las cosas. Pero Dios no es ciencia. Dios actúa libremente como dueño y señor de todo lo que es, y Él tiene la libertad de manera sobrenatural de manifestarse en cualquier momento, de cualquier manera, de cualquier forma asombrosa, maravillosa y milagrosa. Y eso lo debe anhelar la iglesia. Y lo debe anhelar por algo muy importante. Y es que cuando la iglesia anhela la sobrenaturalidad del Señor, anhela la manifestación de Dios, lo que le está diciendo es: Dios, muestra tu poder, muestra tu capacidad sobre nosotros, seres finitos, mortales, sobre nuestra naturaleza que no la podemos manejar. Muéstrate. Y ese anhelo de que se muestre el poder del Señor no es descabellado. Fíjese que usted no lo va a buscar, pero usted lo va a tener presente, y seguro que usted lo sabe. En Hechos 1:8 hay un momento donde Cristo le dice a sus discípulos: y recibiréis poder cuando ¿quién? El Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, hasta lo último de la tierra. Es decir, ya había una promesa de que la llenura del Espíritu Santo empoderaría a la iglesia. Y empoderar a la iglesia significa que es el Espíritu Santo quien se va a manifestar a través de la iglesia con las muestras y señales que el Espíritu Santo considere. Esto es trascendental, porque cuando la iglesia se humaniza, cuando la iglesia se racionaliza, cuando la iglesia quiere quedar muy bien ante la sociedad de una manera en la que entiéndame usted, hablo muy bonito, me presento muy bonito, digo cosas que queden muy modernas, muy actuales, muy sociales. Usted está hablando el lenguaje de la sociedad, usted está hablando el lenguaje humano. Pero nosotros no estamos llamados a vivir exclusivamente a ese nivel terrenal. Usted como iglesia, al igual que usted y yo, tenemos el desafío de decir como cuerpo de Cristo que a través de mí se muestre la presencia del Espíritu Santo con las señales, los prodigios, las sanidades que Él considere. ¿Sí? Fíjese que Pablo, que sí que era más erudito de la ley, Pablo sí que
que tenía tablas de estudio, profundizó en esta enseñanza del poderío, de la autoridad de Cristo. Y vamos a verlo un poquito más sobre cómo lo enseñó a la iglesia de Éfeso. Usted no se pierda, ¿usted está ubicado en lo que yo le estoy diciendo? ¿Sí? Vamos a ver Pablo cómo le enseñó a la iglesia de Éfeso el poder comprender esa supremacía de Cristo. Y eso está en Efesios 1, versículo 18. Efesios 1:18 dice, en el versículo 17 adelante se está diciendo, oro por vosotros, ruego por vosotros, y en el versículo 18 dice, alumbrando, él está orando, ¿no? Que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Acordaros que Pablo, como es muy culto, ahí hay que estar concentrados para leer esto, no se me desconcentre. Versículo 19. Y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está haciendo una audaz enseñanza sobre cómo la iglesia tiene que aprender en la autoridad y el poder de Cristo. Él se toma la molestia de decir, vamos a pensar en niveles de autoridad. Hay potestades, hay principados, hay señoríos, hay autoridades, pero por encima de todos esos rangos de autoridad está la cabeza, la piedra angular, está Cristo. Y si Cristo es la cabeza poderosa, su supremacía de poder está allí, ¿quién es el cuerpo? La iglesia. Somos nosotros los que terrenalmente aquí en esta tierra como cuerpo de Cristo hemos de transmitir. Somos los agentes, los canales del poder de la presencia de Dios. Yo no sé si usted esto no, lo nota, pero en cierta forma es como decirle, usted que por las mañanas se levanta como yo, muy dormido, y se quiere lavar los dientes medio dormido, se ducha medio dormido y lo máximo que piensa es hacer un café así súper esponjado, no lo sé, a lo mejor hay algunos enérgicos que se levantan por la mañana, yo hasta que pasan unos momentitos no vuelvo en sí, básica, humana, adormilada, cansada. Yo en este cuerpo tengo el privilegio de que Cristo pueda mostrarse a través de mí y de usted. Y que se muestre significa que ese gran poder que le resucitó de los muertos, que le puso a la diestra del Padre, lo puede todo, todo. Y quiere que usted sea el canal, quiere que yo sea el canal. ¿Qué privilegio más grande? No se lo ha dado a los árboles, no se los dio a las plantas, no se los dio a otros animales, se lo dio a usted y a mí. Qué importante que haya una iglesia que anhele la sobrenaturalidad de Dios, la muestra de Dios en su iglesia. No podemos cesar de clamar por los milagros. No podemos cesar de anhelar los prodigios. Señor, disculpa si mi fe en algún momento naturalizó el que tú te mostrases. Disculpa si mis dudas en algún momento dijeron, a lo mejor esto Dios no lo quiere, y entonces como a lo mejor Dios no lo quiere, pues mira, a lo mejor ni lo pido, ya está. No. Debo anhelar,
la manifestación de la presencia de Dios, porque cuando eso está en mi corazón, yo le estoy diciendo a lo terrenal, sométete a la autoridad de Cristo, no a la mía, no a mis capacidades, células, volver a su funcionamiento en el nombre de Cristo y bajo el poder que tiene Él. Cuerpo, dirígete bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo el poder que tiene Cristo, que es sobre todo nombre. Esa es nuestra autoridad. Ese es nuestro anhelo como iglesia. Como iglesia no vamos a hacer relevancia hablando únicamente de una manera, entenderme, buen rollo para los juveniles. En plan, ¿no? No consiste en cierta forma en quedar bien dialécticamente, en quedar bien en apariencia. La mejor manera de que la iglesia haga relevancia y se junten miles es cuando juntos como uno solo clamamos al cielo y decimos: desciende Espíritu Santo, muéstrate a través de nosotros, que tu presencia fluya. Esa es la iglesia viva de este tiempo. Esa es la iglesia que Cristo quiere. Cristo a través de mí, poder de Dios a través de mí. Impresionante. Pero no por usted, no se confunda. No por su nombre y apellidos. Es por quien quiere actuar a través de usted. Amén. Bien, hemos visto estas dos características de esta iglesia viva que se está enfrentando a las adversidades, y nos vamos a la última. ¿Quiere usted conocer la última? Sí, muy bien. Vamos a la última y volvemos a Hechos. Hemos estado aprendiendo de cómo Pablo lo enseñaba, ¿no? La autoridad a la iglesia de Éfeso, pero volvemos a Hechos en el pasaje en el que estamos y en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, vamos al versículo 31, que es ese momento de la oración de la iglesia, es ese instante donde la iglesia está ahí clamando. Hechos 4:31. Y mire, este es el momento de la respuesta. Dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué sucedió? Tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Viene que hay una respuesta. El Señor responde a las oraciones, usted lo sabe, ¿verdad? No deje de orar, no cese. Usted, yo sé que lo primero es en nuestra humanidad atender las cosas, ¿no? Alguna vez me ha sucedido que he tenido a uno de mis hijos malísimo, con la tripa que no podía, retorciéndose, que no llegaba del dolor. No puedo, mamá, no me puedo estirar. Y ya había dado agua, ya había puesto crema, ya había puesto todas las ocurrencias que se me estaban planteando en ese momento. Y ya llegó un momento donde yo dije: me lo llevo al hospital. Ya está, no me aguanto no saber, me lo llevo, nos vamos. 2 de la mañana. Yo me imagino que muchos de ustedes habrán vivido momentos, aquellos padres de estos, de angustia, de por favor que esto se solvente. Camino al hospital, subo al coche, y cuando subo al coche me dice Pedro, cuando ya estamos camino al hospital, que es mi hijo, me dice: a que papá se ha quedado en casa orando, a que papá seguramente estará todo este tiempo orando mientras vamos al hospital. En ese momento como que volví a decir: ay, va, que soy hija de Dios y que, claro, hijo, claro, papá está orando. Y efectivamente, porque debería ser nuestra primera respuesta, ¿verdad? La instintiva, en el nombre de Jesús. Todo aquello que puede estar fuera de orden, sanidad, milagros, en el nombre de Jesús. Y sí, efectivamente, aparte de que papá se quedó orando, me conmovió el pensar que los nuestros sepan cuáles son nuestras estrategias para actuar en este mundo. Y es que yo tengo una vida espiritual que debo hacer activa en mi día a día. Gracias a Dios, cuando llegamos no fue necesario porque ya volvimos. La sanidad ocurrió en el coche. Cuando llegamos no había nada, que fue como, ¿vale? ¿En serio?
y volvimos, vuelta a casa, y efectivamente papá estaba allí atento, haciendo, aparte de cuidar a la pequeña, en esa parte espiritual. Pero fíjese que la presencia del Espíritu Santo en nosotros hace algo muy importante que yo creo que a veces no tenemos en cuenta, y es genera denuedo. ¿Qué significa el denuedo? El denuedo es ese valor, esa energía, esa determinación en hacer las cosas. Y hay ocasiones en las que nosotros, cuando tenemos que movernos en un plano espiritual, estamos un poco acobardados, ¿no lo cree? A veces estamos un poco como incrédulos, como diciendo, a ver si esto va a salir. Bueno, Señor, si tú puedes, por favor, amén, ¿no? No hay ese ímpetu, ¿verdad? Yo aquí me subo con mucho temor y temblor, y más si me está escuchando aquí el pastor Tomás, pues claro, yo me quiero bajar de aquí ya, pero yo sé que no soy yo, ¿verdad? Tengo que entender que el Espíritu Santo usa a todos sus hijos, y yo tengo que armarme del valor de la presencia del Dios, ¿sí? Y es lo que usted debe anhelar. Es lo que usted debe anhelar. Usted tiene que decir, no es mi capacidad, sino mi valor es, Señor, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que tiene poder sobre todo tipo de poder, que estás a la cabeza de lo que yo soy como hijo tuyo. Declaro que esto, en el nombre de Jesús, va a ser tu manifestación, tu mano puesta allí. Y entonces la llenura del Espíritu Santo, ¿qué hace? Le pone a usted como agente vivo del Señor aquí en la tierra. Necesitamos una dependencia urgente del Señor. Necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Que nuestra oración sea: Señor, dame la sabiduría, desciende en mí, muéstrate a través de mí. Yo a lo mejor de esto no soy capaz, pero tú sí que puedes. Ese coraje, esa valentía, ese me vengo arriba, no solamente es de algo que ocurre, un clic en su interior, sino que es la presencia de Dios mostrándose a través de usted. Y usted tiene que anhelar eso, porque ¿sabe qué es lo que sucede? Que el Espíritu Santo, dando el coraje y dando la fuerza para hablar de Cristo, a pesar de las oposiciones, lo que hizo fue transformar a cada uno de los miembros de la iglesia. Les iba cambiando. Si usted sigue viendo lo que ocurre en los siguientes pasajes, de repente están unánimes, comparten todas las cosas, siguen las señales, siguen los prodigios, y no hay silencio, hay predicación de Cristo. Y esto me llevó a mí a plantearme cómo nosotros predicamos de Cristo, ¿verdad? A día de hoy, en la actualidad, con ese denuedo, con esa valentía, con esa urgencia de presentarte a Cristo. Pedro lo dijo bien allí cuando lo vimos en el pasaje 4, dijo: y en Él solo hay salvación, y en Él hay sanidad. Pero es que es su nombre el que tiene la autoridad para la salvación. Su nombre es el que tiene la autoridad para la vida eterna. Y en ocasiones parece que cuando nosotros predicásemos de Cristo, como que quisiésemos convencer a la gente de unas creencias, de una religión. Y no se confunda, nosotros no tenemos el fin de hablar para convertir a la gente en unas ideas concretas. Nuestro fin no es que la gente coja unos dogmas, ni siquiera que viva una religión. ¿Me explico? Porque para hablar de religión, pues España va muy regular a nivel de creencias. A nivel de ateísmo es mucho más alto, va en aumento, usted lo sabe, ¿verdad? Hay poca confianza en las creencias ahora mismo, y el ateísmo pesa muy fuerte. Y entonces, ¿en qué consiste mi predicación? ¿En la religión como tal? ¿En la enseñanza de unos dogmas? No. Mire a Pedro, mire a Juan. Gente sencilla, llena de la presencia del Espíritu Santo. El mensaje que saldría por mi boca es: conoce a Cristo.
Conoce a Cristo porque cuando tienes una relación con Él y se hace tu Señor, no solamente hay una revolución en tu interior para salvación, sino que de repente puedes ser cercano a todos aquellos que no lo conocen y necesitan de su poder, necesitan de su sobrenaturalidad. Nuestro mensaje es Cristo y eres el que tiene la autoridad, ¿sí? Amén. Entonces, no se agobie pensando en que usted tiene que enseñar dogmas religiosos. Apasionese por la relación con Cristo. Apasionese por quién es Él y quién es Él en su experiencia. Usted ha visto, ahora que se compra mucho por internet, usted ha visto que la gente generalmente lo que hace cuando vive algo, un servicio, un producto tal, ¿qué hace? ¿Cuenta? ¿Cómo le fue, verdad? La experiencia, dice, pues esto fue muy bueno, me vino muy bien, hemos disfrutado. Entonces, cuando la gente narra las experiencias de lo que ha vivido, cuenta cómo fue, eso genera en otros la disposición de decir, pues a lo mejor me vendría bien conocer esto a mí, me vendría bien saber esto. Entonces, usted lleno de la presencia del Señor, usted habla de su experiencia y su relación con Dios, y eso es lo que a otros le da la posibilidad de decir, ¿quién es Cristo? ¿Qué tiene para mí? ¿Se puede mostrar a través de mí? Sí. Y además puedo anhelar y orar para que su poder se muestre a través de ti y de mí. Entonces, eso lo que hace es un movimiento donde no funcionamos por ideologías, sino por realidad de la cercanía con el Espíritu Santo. Que la llenura del Espíritu Santo se manifieste en nosotros de manera que Él decida cómo Cristo está a través de nosotros, cómo su poder se muestra a través de nosotros, pero sobre todo que nos anime a contar esa experiencia. Amén. A mí me gustaría que nos pusiésemos un momentito ahí de pie. Y fíjese que yo creo que es un momento para unirnos como iglesia, ¿verdad? Y un momento para unirnos como iglesia, decir, Señor, estamos anhelando estar en un nuevo lugar donde se congreguen miles a escuchar de tu palabra, pero sobre todo a ser impactados por la presencia de ti, por tu poder. Señor, queremos ser esos agentes, queremos ser esos canales. ¿Usted quiere ser ese canal del poder de Dios? ¿Quiere vivir eso? Entonces, hagamos un mismo sentir. Tengamos un momento en el que le digamos al Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo. Te anhelamos, dependemos de ti, queremos tu llenura. Nos surge tu presencia de manera abundante. Cristo, ¿podrías mostrarte a través de mí? Quiero que lo hagas. Me gustaría que cuando me viesen noten que tengo una relación contigo. Me gustaría que cuando nombre tu nombre, que tiene autoridad sobre todo, te manifiestes para que llegue a muchos la realidad de quién eres tú. Padre, hoy clamo por la iglesia, pero la iglesia a nivel nacional, a nivel internacional, qué urgencia el ser dependientes de ti, Espíritu Santo, para que todos podamos a una mostrar quién eres tú, Señor. Qué urgencia ser un buen cuerpo tuyo. Qué urgencia, Señor, el poder ver milagros, ver sanidades, ver prodigios. Sí, Señor, creemos en las remisiones espontáneas, creemos en esas curaciones que no tienen explicación, creemos en aquellas circunstancias que sin tener a lo mejor muchas veces doble revisión de repente se transforman. Creemos, Señor, que tú te puedes mostrar de manera libre, de manera espontánea, y lo anhelamos. Anhelamos, Señor, esa manifestación de tu poder. Anhelamos esa manifestación de tu presencia. Espíritu de Dios, te pedimos que arda nuestro corazón por ser esos agentes, Señor, por ser ese canal, mi Dios, que muestra quién eres tú.